Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a continuar la clase para ya tratar de terminar lo que son con lo que son con el capítulo 3 y con el capítulo 4, ¿ok? Vamos a terminar con lo que son los frenos antibloqueo ABS, los famosos frenos ABS, ¿ok? Si por favor me pueden ayudar, si ya se está compartiendo en la pantalla, por favor. Buenas tardes, licenciado. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, Lucien. Sí. Muy buenas tardes. Bueno, entonces vamos a empezar con un poco de esta mecánica, ¿ok? La importancia de nuestros frenos de antibloqueo. ¿Qué es un sistema ABS? Primero, es un sistema que a través de múltiples dispositivos electrónicos controla la frenada de nuestras ruedas, tanto delanteras como traseras, podemos decirlo así. ¿Y qué es lo que hacen? Primero es impedir el bloqueo de una frenada tan fuerte o tan abrupta. Por ejemplo, cuando de pronto se atraviesa un carro, entonces frenamos de forma tan fuerte. ¿Qué es lo que hacen los frenos a veces? Es bloquear en primer lugar cada uno de los frenos, perdón, cada una de las llantas. Entonces, cuando se bloquean las llantas, ¿qué es lo que puede pasar? Como se puede ver en la imagen en nuestro vehículo sin ABS. Al momento de darle una frenada tan abrupta, se pierde a veces dirección y empieza a girar sobre su propio eje vertical, o sea, pierde prácticamente control de la vía. Pero mientras un vehículo con los frenos ABS, ¿qué es lo que hace? Mediante unos pequeños pulsos, detectan electrónicamente el tipo de frenada en la calzada en la que está circulando, y eso hace que no se frene, o sea, no se frene prácticamente ninguna de las dos ruedas, y prácticamente prácticamente cada rueda va a desplazarse de una forma tan pequeña. Entonces, y de esa manera se va a poder tener el control en línea recta. Eh, ¿Cuál es el propósito de la ABS? Primero, proporcionar estabilidad en la dirección al frenar, proporcionar maniobrabilidad al frenar, proporcionar una distancia óptima de frenado sobre la calzada en condiciones fuertes. Lo que nos hace los frenos ABS es esto, tomemos en cuenta, no reduce la distancia de frenado de los vehículos, ¿ok? El sistema de frenos ABS antibloqueo trabaja por encima de los 16 kilómetros por hora. Menores a esa velocidad prácticamente no va a funcionar el sistema ABS. Prácticamente son para velocidades ya muy altas.
puede ser desde los 30 kilómetros por hora en adelante, ¿ok? Tipos de frenos ABS, por ejemplo, tenemos de 3 canales y 4 canales. Los de 3 canales es un sistema que prácticamente envía señales de las ruedas traseras hacia nuestro tambor por ejemplo, con un sensor en cada rueda en la parte delantera. ¿Cuál es lo más óptimo? Lo más óptimo es tener un tipo de freno ABS con 4 líneas o 4 sensores, un sensor por cada rueda. Entonces, con un sensor en cada rueda, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite saber a ciencia exacta prácticamente si se bloquea o no se bloquea la rueda al momento de hacer una frenada tan abrupta, ¿ok? Componentes de los frenos ABS. Básicamente consta de un módulo de control electrónico, el módulo del sistema de frenos antibloqueo. ¿Qué es lo que hace? Calcula las señales de los sensores de velocidades en cada rueda y los valores de desplazamiento de cada una de las ruedas. Entonces compara ese desplazamiento y esa velocidad y el tiempo de frenada. ¿Y qué es lo que hace? Envía señales hacia nuestro módulo de control electrónico, y nuestro módulo de control electrónico, ¿qué es lo que hace? Es controlar el sistema hidráulico. ¿Y qué es lo que hace? Es abrir un poco el frenado, entonces hace que la rueda no se bloquee o no se quede prácticamente bien estáticas cada una de las ruedas, ¿ok? Funcionamiento de nuestra unidad hidráulica. Tenemos aquí, por ejemplo, al momento de nosotros pisar el freno, desde el interior de nuestro automotor, se activa nuestro tambor o nuestro freno, nuestro tambor. ¿Y qué es lo que hace? Es enviar una señal a nuestro motor hidráulico. Este motor hidráulico, esta bomba hidráulica, desde un depósito tan pequeño envía lo que es el líquido hidráulico hacia nuestras válvulas que están normalmente abiertas. ¿Qué es lo que hace? Cierra como un circuito, ya un circuito hidráulico en este caso. ¿Qué es lo que hace? Permiten presionar cada uno de los frenos en nuestras ruedas, ¿ok? Los componentes de un ABS. Esto es lo que estaba mencionando. Por ejemplo, en esta rueda tenemos aquí un sensor. Los sensores de velocidad de rueda controlan la velocidad de las ruedas del vehículo. El sensor de velocidad de rueda detecta los impulsos de la corona dentada. Entonces, en cada rueda tiene una pequeña corona dentada y sobre esto están montados lo que son los sensores de velocidad. Y estos sensores detectan cómo se está comportando la velocidad, cuál es el tiempo de frenado y el tipo de desplazamiento que se está realizando en cada una de nuestras ruedas, ¿ok? Y tenemos por último cómo se compone el sistema de frenos de antibloqueo. En este caso, por ejemplo, aquí está el frenado al momento que accionamos la palanca, el pedal de piso. Esto acciona el sistema hidráulico. El sistema hidráulico manda una señal, primero hasta nuestra unidad de control para que examine qué tanto es la presión de frenado. Al momento de ver que de pronto el frenado es tan abrupto, ¿qué es lo que hace? Hay una unidad de control. Esa unidad de control es la que recibe las señales del sensor si de pronto la rueda se frenó de una forma muy rápida. ¿Y qué es lo que hace la unidad de control? Manda una señal hacia la bomba hidráulica y la bomba hidráulica hace que se abra un poquito más los pistones y no le presione tanto a los frenos, ¿ok? Bueno, hasta aquí hemos terminado lo que son los sistemas de frenos. Ahora vamos a ver el sistema de suspensión. Bueno, vamos a darlo de un poco de forma resumida para poder tratar lo que son todos los temas, ¿ok? El sistema de suspensión. Prácticamente se clasifican en tres grupos, por ejemplo, lo que son las suspensiones rígidas, las suspensiones semirrígidas y lo que son las suspensiones independientes. Vamos a hablar cada uno de ellos, ¿ok? En las suspensiones rígidas, por ejemplo, presenta un inconveniente que al estar unidos ambas ruedas, las vibraciones producidas se transmiten de un lado hacia el otro eje. Por ejemplo, en este caso, como se puede ver en esta figura, ambas ruedas se encuentran unidas por un mismo eje. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de esta? Que transmiten vibraciones de esta rueda hacia la otra rueda. Entonces,
podemos darnos cuenta que es un sistema que normalmente podemos ver en cada uno de nuestros automotores. Tenemos lo que son las suspensiones semirrígidas. Las ruedas están unidas entre sí como en el eje rígido, pero transmitiendo de una forma parcial las oscilaciones que reciben de las irregularidades de cada terreno. Entonces aquí tenemos como el anterior una suspensión rígida, pero prácticamente las oscilaciones ya no se van completamente de un lado al otro, sino ciertas oscilaciones nada más se transmiten de esta rueda hacia la otra rueda. ¿Con qué objetivo? Para que disminuya lo que son las vibraciones de nuestros autos, ¿ok? Recordemos que las vibraciones de nuestro auto pueden producir, se empiezan los pernos a veces a desacoplarse, empiezan a moverse algunos componentes internos y empiezan a haber problemas en el motor, ¿ok? Tenemos lo que son la suspensión independiente. La suspensión independiente ya son muy usados en lo que son autos de 4 puertas. Por ejemplo, son los más ideales. Nos dice que son suspensiones de eje oscilante, suspensión de brazos tirados, los principales tipos de suspensiones que se puede ver en la suspensión independiente son la suspensión del eje oscilante, suspensión de brazo tirado, la suspensión del MacPherson, la suspensión del paralelogramo deformado, suspensiones de multibrazo. Ya. Por ejemplo, aquí se puede ver una imagen de una suspensión que prácticamente ya no es unido directamente el eje de una rueda con la otra rueda, sino trabajan de forma independiente. Entonces, este genera un movimiento oscilatorio y solo recibe esta parte de la rueda o esta parte de la suspensión, al igual que el otro. Entonces ya la suspensión ya no es unido de un lado hacia el otro. ¿Okay? Son más eficientes y absorben mejor lo que son las vibraciones. Vamos a hablar de estos tipos de suspensiones independientes. Tenemos por lo que es la suspensión de eje oscilante. En la suspensión de eje oscilante tenemos, por ejemplo, aquí un eje y se puede ver que esto gira alrededor de este eje y nos dice que el movimiento oscilatorio de los semiejes se altera notablemente a la caída de la rueda en las curvas. Entonces se puede ver que el movimiento se caen en lo que son, o sea, son mejores para lo que son el momento de transitar por una curva. Entonces, eh, ya. Vamos a hablar acerca de lo que son las suspensiones de brazos tirados o arrastrados. Se caracteriza por tener dos elementos de soporte o brazos en disposición longitudinal que van unidos por el extremo del bastidor y por el otro lado a la mangueta de la rueda. Por ejemplo, si hemos visto lo que son suspensiones que, por ejemplo, ya se unen directo al bastidor, como con con estos brazos, y de igual forma tenemos otro tipo de configuración que es de forma independiente, pero se une directamente a nuestro bastidor. ¿Okay? Como ya mencioné antes, estos sistemas independientes son un poco más eficientes ya que absorben mejor las vibraciones. La suspensión de MacPherson nos dice que fue desarrollado por los ingenieros de Ford, el cual recibe su nombre. Este sistema es uno de los más utilizados en los trenes delanteros, como se puede ver en esta imagen, aunque se pueda montar igualmente en el trasero. Normalmente estas suspensiones son montadas en la parte delantera de nuestros automotores. Este sistema ha tenido mucho éxito, sobre todo en los vehículos más modestos por su sencillez de fabricación y mantenimiento y el coste de producción y el poco espacio que ocupan. Entonces, sí hemos visto, por ejemplo, en las Chevrolet Corsa, las Chevrolet Family, las Chevrolet Activo, entonces se ven este tipo de suspensiones. Entonces, si nosotros vemos este tipo de suspensiones, se los conocen como las suspensiones independientes desarrollado por MacPherson. ¿Okay? Tenemos lo que son las suspensiones de paralelogramo deformable. La suspensión de paralelogramo deformable, junto con la de MacPherson,
Es la más utilizada en un gran número de automóviles, tanto por el tren delantero como para la parte trasera. Entonces, claro está, como se mira en esta suspensión, que son usados frecuentemente para carros, tanto para la parte delantera como para la parte trasera. ¿Ok? Tenemos lo que son las suspensiones de multibrazo. En este caso tenemos los brazos, las suspensiones de multibrazo se basan en el mismo concepto básico de las suspensiones del paralelogramo deformable. Es decir, el paralelogramo está formado por dos brazos. En este caso tenemos el primer brazo y, y, y el segundo brazo. Entonces, nos dice que está formado por dos brazos transversales, la manguera de la rueda y el propio bastidor. Entonces tenemos aquí el primer brazo, segundo brazo y todo esta de aquí se lo conoce como la mangueta de la rueda, mangueta de la rueda. Y todo esto se une ya hacia nuestro bastidor. ¿Ok? Bueno, lo que es sistema de suspensiones. ¿Ok? Vamos ahora a hablar lo que es el sistema de dirección. Eh, Sistema de dirección. Como podemos ver, en todo automotor tenemos distintos sistemas. Entonces, en este caso se va a hablar lo que es la dirección. Como ya se conoce, por ejemplo, hay dos tipos de sistemas. En este caso se habla perdón, de lo que es la dirección la dirección del volante. ¿Ya? Es un conjunto de mecanismos encargados de orientar las ruedas directrices y adaptarles el trazo de la vía por la que circula, así como para realizar distintas maniobras de conducción. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de este sistema al momento que nosotros manipulamos lo que es el volante de conducción? ¿Cuál debe ser las principales características? Primero es la seguridad para poder que se puedan dirigir si bien hacia la derecha o si bien hacia la izquierda. Que tenga conformidad de igual forma. Cuando hay vehículos que al momento de girar a la izquierda empiezan a perder un poco la estabilidad, igual al girar a la derecha empiezan a perder estabilidad, principalmente en lo que son curvas. Pero la principal característica es brindar seguridad, conformidad y también lo que es precisión. Tenemos la dirección para el tren delantero y de suspensión independiente. Ya. Para transformar el giro del volante de la dirección se efectúa una relación de transmisión de giro recibido para permitir al conductor orientar las ruedas con un pequeño esfuerzo realizado por el volante de la dirección. Entonces, sí nos hemos dado cuenta que hay dos tipos de direcciones, la dirección hidráulica y la dirección mecánica. La dirección mecánica prácticamente ya está quedando obsoleta, ya que son carros de años muy pasados y son duros al momento de hacer un giro hacia la izquierda, hacer un giro completamente hacia la derecha, entonces son muy duros lo que es el volante, ¿ok? Por eso hoy en día ya existe lo que son ya las direcciones ya hidráulicas, que al momento de hacer el giro, básicamente hasta con una mano se puede realizar el giro, ya que son más suaves, ¿ok? Tenemos el mecanismo tornillo sin fin. Entonces, este mecanismo tornillo sin fin es lo que inyecta una pequeña fuerza para que no se realice mucho el movimiento. O sea, apliquemos menos fuerza al momento de girar un volante, ¿ok? Entonces dice, el conductor realiza el giro del volante dentro del vehículo. Luego es transmitido a través del árbol del volante del tornillo sin fin, para que el mecanismo de transmisión por medio de barras de acoplamiento las comunique a la rueda para que gire. ¿Ok? Tenemos la dirección por cremallera. Normalmente esta dirección, bueno, la he visto en lo que son las Chevrolet Corsa 2002 en adelante. Ya usan un sistema por cremallera, como se puede ver en esta imagen. ¿Qué nos dice? Tiene un gran rendimiento mecánico y proporciona gran suavidad a los giros y tiene rapidez de recuperación, haciendo que la dirección sea muy segura y estable. ¿Ok? Muchas de las veces en parte de esta dirección de cremallera, por el uso constante, el tiempo y las vibraciones que genera nuestro automotor, empiezan a desacoplarse algunos pernos. Tomar en cuenta, se empiezan a desestabilizar esta vara de cremallera y empiezan a haber tambaleos en la dirección. ¿Ok?
tenemos aquí un gráfico y se puede observar aquí está nuestro volante de dirección, envía nuestro movimiento mediante este árbol y envía hacia hasta una pequeña cremallera, ¿ok? La cremallera, ¿qué es lo que hace? Es mover, perdón, el piñón, ¿qué es lo que hace? Es mover esta cremallera y la cremallera, ¿qué es lo que hace? Es empujar estos tipos de travesaños y ¿qué es lo que hace? Hace que las dos ruedas vayan a la izquierda o se muevan hacia la derecha, ¿ok? Es un principio básico. Tenemos el piñón cremallera. ¿Qué es lo que hace? Perdón, como aquí está. Tenemos aquí en esta gráfica el efecto piñón cremallera. ¿Qué es lo que hace este efecto? Nos dice, este mecanismo convierte el movimiento circular de un piñón en uno lineal continuo, es lo que se está generando, perdón, acá. Convierte el movimiento circular en un movimiento continuo rectilíneo, ¿ok? Ahora, el volante, ¿qué es el volante? Algo muy básico, ¿no? Es el encargado de controlar la dirección de un vehículo. Se los utilizan en todo tipo de automotores, como se puede ver. Eh, columna de dirección. ¿Qué es la columna de dirección? La columna de dirección comprende el volante, la barra de dirección y las varillas que van a las manguetas delanteras, más las rótulas correspondientes, como se puede ver en este imagen. Aquí se encuentra lo que es la columna de dirección, todo este sistema. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de lo que son las juntas Cardán, que a veces ya lo conocemos. Se utiliza para, voy a indicar esta imagen para tenerlo más en cuenta aquí. El movimiento desde un cardán hacia el otro cardán, entonces mediante esta unión. ¿Qué nos dice? Se utiliza para transmitir el giro entre dos ejes que no son paralelos y cuya orientación relativa puede cambiar a lo largo del movimiento. Entonces, mediante estos ejes cardan es lo que se transmite el movimiento del motor hacia el sistema de nuestras ruedas traseras, ¿ok? Tenemos los brazos de acoplamiento. Brazo inclinado del cuadrilátero de la dirección que une la rueda de la barra del acoplamiento. Y se puede ver aquí, no son los brazos del acoplamiento, son varas inclinadas que unen hacia nuestra rueda, que sostienen parte de nuestra rueda, ¿ok? Básicamente ya son piezas más mecánicas constituyen un sistema de suspensión, ¿ok? Tenemos lo que son las barras de acoplamiento. Las barras de acoplamiento, pero si hay una imagen, aquí está. Estos pequeñas barras que se pueden ver aquí son como se los conoce como varas de acoplamiento. ¿Qué son las varas de acoplamiento? Las varas de acoplamiento interior se enroscan de tal manera que puedan girarse para realizar ajustes durante la alineación de las ruedas. Entonces, mediante estos acoplamientos se pueden realizar pequeños ajustes de alineación de ruedas. ¿Ok? Tenemos... Caja de dirección. La caja de dirección hidráulica tiene la finalidad de aportar un esfuerzo sobre el giro del volante, permitiendo una menor multiplicación en los mecanismos de mando y un volante de menor diámetro, con que resulta una dirección más sensible y la conducción más cómoda. Ya. Tenemos lo que son las rótulas. Una de las partes más importantes de la suspensión son las rótulas. ¿Cuáles son las rótulas? Bueno, se puede visualizar en esta imagen, se puede ver aquí ahí, en las conexiones de las rótulas. ¿Okay? ¿Qué son las rótulas? Una de las partes más importantes de la suspensión son las rótulas. Desde el punto de vista mecánico, permite el movimiento de toda dirección, arriba, abajo y el de giro de las ruedas. Y es la unión entre el portamango y los brazos de control. Prácticamente las rótulas son elementos que muchas veces a veces se suelen y a empezar a deteriorarse, empezar a perder su funcionalidad y a veces tienen que empezar ahí a preferirlas a los cambios porque empieza a tambalear lo que es el sistema de suspensión o empieza a haber mucha vibración al momento de subir una velocidad, ¿ok? Bueno, como ya se indicó aquí, tenemos aquí la imagen de lo que son las rútulas, ¿ok? Okay.
vamos a entrar a lo que es la unidad 4 para tratar de terminar ya con lo que son todas las unidades. Y vamos a hablar en este caso un poco de lo que son lo que es la transmisión automática y la transmisión manual. Primero vamos a recordar esto de la tracción trasera. La tracción trasera, como se puede ver en esta imagen, eh, prácticamente los motores, los automotores actuales tienen lo que es este tipo de tracción trasera, que prácticamente empujan a nuestro vehículo desde la parte de atrás. ¿Ok? También hay las de doble tracción, que en este caso se los conoce como los 4x4. En este caso la tracción viene desde la parte de atrás y también se los puede activar en la parte de adelante. Entonces, este tipo de tracciones, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite tener un mejor agarre en terrenos un poco con pendientes un poquito más elevadas, ¿ok? O terrenos también un poco muy asperosos, terrenos un poco, más que todo lo que son en la zona rural, ¿ok? Vamos a hablar un poco de lo que son la transmisión automática y la transmisión manual. Como se puede ver en esta imagen, tenemos aquí una transmisión automática y la que conocemos normalmente, la transmisión manual. La transmisión automática y manual. La transmisión en transmisiones hidráulicas podemos distinguir primero dos tipos. La automática, que es aquella que el conductor solo selecciona el modo de operar y lo acelera. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar que tiene algunos botones, unos botones que señalan distintas operaciones. Tenemos, por ejemplo, lo que es bueno, en este caso es el P, el parking, que es para parquearse. Tenemos el R, que significa el retroceso, el N, que es el neutro, uno que tiene solo una velocidad, dos solo primera y segunda velocidad, y la D, que sirve para todas las velocidades. La D es la forma automática, ¿ya? Podríamos decir que empiezan con D, entonces empieza el auto automáticamente empezar desde primera, sube a segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta velocidad. Hoy en día hay carros muy avanzados que tienen incluso hasta 10 velocidades. Ahora, ¿cuáles son las transmisiones manuales? Por ejemplo, es aquella que el conductor debe ir seleccionando cada una de las marchas. Solamente acelera y lo va efectuando con los cambios de marcha. Son normalmente nuestros automotores hoy en día que tenemos que seleccionar primera, aplastar el embrague, subir a segunda, aplastar el embrague, subir a tercera, cuarta y por último retro. ¿Ok? Las transmisiones manuales. ¿Qué es la definición de transmisión? La transmisión de un carro son los componentes que transmiten toda la energía del motor o las revoluciones del cigüeñal hacia las ruedas. Ese es el término de transmisión. Transmitir toda la energía, todas las revoluciones de nuestro motor del cigüeñal hacia las ruedas. Entonces, todo eso se define como transmisión. El sistema de transmisión está compuesto por lo que es el embrague, la caja de cambios, el árbol de transmisión y el puente motriz, donde se encuentran la corona, los diferenciales y los palieres que hacen que las llantas giren, ¿ok? Tenemos aquí, por ejemplo, una figura, un esquema un poco simplificado. Tenemos, por ejemplo, aquí el motor, nuestra cámara de combustión. Desde aquí se empiezan empiezan lo que son las revoluciones y las revoluciones empiezan a enviar primero mediante lo que es el embrague autorregulante. ¿Qué es lo que hace el embrague? Es acoplar o desacoplar, por ejemplo, las RPMs del motor con las RPMs del cambio. Es un intermediario, podemos decirlo así. Entonces, luego de nuestro embrague tenemos que el movimiento se envía hacia nuestras cajas de cambios. Entonces, aquí es el lugar en donde se realiza lo que es el cambio de primera marcha, segunda marcha, tercera, cuarta, quinta marcha y retro, ¿ok? Luego de la caja de cambios envía, perdón, lo que es el movimiento a través de un cardán hacia nuestro diferencial y desde nuestro diferencial envía lo que son el movimiento a las ruedas traseras, ¿ok? Es el sistema básico el sistema de tradicional de nuestros automotores.
Ahora, si hablamos un poco de la caja de cambios, cómo está compuesto el sistema de caja de cambios, vamos a hablar un poco o sea, de las partes internas de nuestra caja de cambios. Tenemos lo que es el piñón. El piñón prácticamente es un engrane pequeño y lo que es la rueda conductora son engranes un poco más grandes. El piñón es una de las piezas de mayor uso en la mecánica automotriz y es el encargado junto con otros componentes de desmultiplicar la velocidad o de transmitir la velocidad del motor para aprovechar plenamente su potencia, sin importar si se trata de carreteras planas o de montañas. Moderadamente son de dientes oblicuos y helicoidales. Vamos a ver aquí una imagen. Tenemos aquí lo que es nuestra caja de cambios. Nuestra caja de cambios, como ya mencioné, básicamente consta de árboles, de levas, perdón, de árboles, ejes de transmisión, consta de lo que son piñones y ruedas conductoras de mayor diámetro. Normalmente una caja de cambios son prácticamente engranes de liquidar. ¿Ok? Entonces, es el encargado de transmitir cualquier tipo de movimiento. Si quiero subir, por ejemplo, quiero subir la velocidad, pero va a disminuir lo que es la fuerza. Si disminuye la fuerza, en este caso va a disminuir lo que es la velocidad. Y toda esta transmisión es lo que hace nuestra caja de cambios. Tenemos aquí una imagen, cómo está más o menos compuesta una caja de cambios, como se puede ver aquí. Y esta es nuestra palanquita, nuestra palanca de cambios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y retro, dependiendo las marchas. Bueno, en este caso voy a resumir cómo funcionan los cambios o las marchas en nuestros automotores. Tenemos, por ejemplo, 4 piñones, 1, 2, 3 y 4 piñones. ¿Ya? Al momento que nosotros activamos la reversa o el retro, que lo conocemos, ¿qué es lo que hace? Bueno, por este pequeño piñón es lo que se transmite el movimiento del motor de la cámara de combustión hacia nuestra caja de cambios. Entonces ingresa el movimiento por acá y se activa el piñón trasero, el cuarto engrane. ¿Y qué es lo que hace? Entonces cambia de dirección de sentido, entonces las ruedas empiezan a ir el automotor empieza a ir hacia atrás. Luego activamos lo que es la primera velocidad, la primera marcha, entonces se activa el engrane número 3 y empieza en primera velocidad tomar en cuenta que disminuye las RPMs, sí, disminuye las RPMs, o sea, las revoluciones, pero aumenta lo que es el torque o la fuerza. Entonces, al momento de aumentar la fuerza, disminuye las velocidades. Entonces, ahora, para pasar a la segunda velocidad, ¿qué es lo que hace? Usa el segundo piñón, el segundo engrane, y entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a perder fuerza, pero empieza a ganar lo que es velocidad. ¿Ok? Es un principio, como decir, opuesto, ¿ya? Si bajo la velocidad, pero gano fuerza. Si bajo la fuerza, pero gano velocidad. ¿Ok? Ahora, si para la tercera marcha es lo mismo, se usa el primer engrane, ¿y qué es lo que hace? Empiezo a perder fuerza, pero empiezo a ganar velocidad. Y así hasta la cuarta y quinta marcha, que en la quinta marcha prácticamente ya pierdo fuerza, pero gano lo que es velocidad. ¿Ok? La diferencia básica y más importante entre conducir un vehículo automático y uno manual es que en el automático no se hace uso del clutch, ya que el cambio se efectúa de forma automática. Claro está mencionar que un vehículo automático tiene un sistema más complejo que un vehículo manual. Tiene más sensores, tiene más sistemas eléctricos, tiene otro sistema de transmisión más avanzado que el sistema manual. Entonces, como nos muestra aquí, para poder cambiar las distintas marchas, ya no usa del sistema de embrague o como se lo conoce el clutch, ya que los cambios se van efectuando de forma automática, desde primera hasta quinta, hasta segunda, tercera, cuarta y quinta velocidad. ¿Ok?
tenemos aquí lo que es el, bueno, voy a presentar un poco acerca de él, del manejo. Ya, manejo. Para prender el vehículo solo se coloca la palanca en P o en N. Por ejemplo, aquí se puede observar nuestra palanca. Bueno, nuestra palanca tiene un pequeño botón de bloqueo. Se aplasta ese pequeño botón y se puede mover lo que es esta caja de esta marcha automática, ¿ya? Para poder maniobrar esta palanca siempre se debe presionar el freno. Estoy hablando en este caso de un motor, de un automotor eléctrico, ¿ok? Para poder accionar esto siempre debemos presionar el freno para poder cambiar las distintas posiciones. Por ejemplo, en la posición P y N, parking o neutro, siempre para cambiar o mover la palanca debemos pisar el freno, como ya mencioné, y para dar retro ponemos en lo que es en la letra R, entonces al momento de poner en R empieza a irse, como quien dice, el automotor hacia atrás, ¿ya? Retroceder. Retroceder. Pero tomemos en cuenta que la velocidad de un motor eléctrico para retroceder tiene una determinada velocidad, ¿no? No es como los carros tradicionales o los de manejo manual, que se puede acelerar y puede empezar a correr un poco más rápido, un poco más lento, hacia atrás. En estos automotores eléctricos prácticamente tienen un cierto límite de velocidad nada más hacia atrás, ¿ok? Ahora, para ir hacia adelante tenemos que ubicarlos en la opción que es en la letra D, que en la letra D ya prácticamente sea para poder arrancar nuestro motor hacia adelante y que se vayan accionando de forma secuencial cada uno de nuestras marchas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Entonces, en la forma D es ya la forma más automática, ¿ok? Ahora, las marchas para utilizar mecánicamente se ponen lo que es M. Hoy en día también bueno, no conozco mucho de estos motores eléctricos, pero por ejemplo, cuando se activa, por ejemplo, en la opción en la opción M, en el punto M, ¿qué es lo que hace? Empiezan las marchas a trabajar de forma ya mecánicamente, ya no automáticamente. Y nos dice y aquí se maneja manualmente, solo empujando la palanca hacia adelante más, en este caso es este punto más, ya que aquí es menos. Entonces dice la palanca hacia adelante más y sube las marchas. Y para bajar las marchas empuja la palanca hacia atrás y es menos. Entonces aquí se puede manejar de forma automática o manual. Como nos dice aquí, por ejemplo, se puede utilizar como cambio manual o automático. También a esto se lo conoce como una caja secuencial. La idea es ofrecer al conductor en una misma caja de variación las posibilidades de conducción manual o automática. Entonces ya son diseños que prácticamente vienen en carros modernos, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí los carros, los BMW, que se los llama Steptronic, los Porsche, los Skoda, y los Volkswagen. Ya tienen otro tipo ya de diseño automático, ¿ok? También en los Mercedes-Benz se habla ya del Motronic, en los Audi ya se nos dice los Multitronic, ya prácticamente son automóviles ya de gama muy avanzada, ¿ok? ¿Cuáles son las averías de nuestra caja de cambios o de transmisión manual? Y en nuestra caja de cambio lo que tenemos es el desgaste de los piñones. ¿Qué pasa con esto del desgaste de los piñones? Por ejemplo, este es el que tengo, por ejemplo, hay un pequeño problema en un automotor, por ejemplo, al momento de yo arrancar, por ejemplo, en el auto, ¿qué es lo que empieza? Empieza como decir, acelero y empieza el motor a hacerse así como que el motor se quiere salir. Entonces empieza a golpetear el carro. Entonces buscaba muchos mecánicos y decía, ¿por qué el motor golpea? O sea, golpea mucho al momento de cambiar las marchas, de pasar las marchas. ¿Por qué golpea mucho?
Entonces muchos me decían que son las bases del motor, que está de cambiar eso, entonces le hice cambiar y seguía con el mismo problema. Entonces hasta que al final encontraron el problema, era en los piñones. Entonces, en la parte de los piñones, ¿qué es lo que pasaba? Ya habían piñones que estaban desgastados, que ya no trabajaban de forma tan uniforme como, como puedo mostrarles, sino que tenían una variación y empezaban a golpetear entre piñones. Entonces, esos golpeteos hacía que el carro empiece a traquetear o a golpetear de forma medio, o sea, muy fuerte y empezaban a dañarse partes del automóvil. Entonces, debido a eso son los desgastes de los piñones. También desgaste de los sincronizadores, como los sincronizadores son pequeñas partes mecánicas que sincronizan una marcha de la otra, impidiendo que haya golpeteos. También problema en nuestras cajas de transmisión también son el trabado de marchas, entonces a veces no quiere, por ejemplo, pasar de la primera marcha a la segunda marcha o a veces viceversa de la segunda marcha a la primera marcha, entonces hay un pequeño trabado, entonces ya es un problema en la transmisión manual. Y otro problema también a veces por los golpeteos son la rotura de la coraza, ¿ok? 4.9. Claro, en ese trabajo de las marchas también depende también de si es que hay rotura o desgaste de los dientes. Claro, claro, por ejemplo, en el ejemplo que mencioné de un autito que, bueno, yo tenía un autito pequeño, tenía ese mismo problema, tenía los piñones tenían un desgaste muy fuerte, muy grande, entonces golpeteaba fuerte, entonces traqueteaba el carro, aceleraba y empezaba a hacerse así. A veces dejaba de acelerar y empezaba a moverse fuerte el carro. Entonces, ya son problemas ya prácticamente en la caja de marchas. De pronto, si tenemos esos problemas, a veces son dos cosas. O bien la base de los motores, los soportes de la base de los motores, o lo que son cambios, daños en la caja de cambios. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son ruedas y neumáticos, ya para tratar de terminar las diapositivas y nos dice las ruedas y neumáticos. Es un elemento de un automóvil que está en contacto directo con el pavimento. Su misión, además de soportar el peso del automóvil, es transmitir la potencia procedente de la transmisión y asegurar la dirección y la adherencia en los momentos de aceleración y desaceleración. ¿Cuál es la función de nuestros neumáticos? Primero, la resistencia para sostener el peso del vehículo, resistencia para no deslizarse en los momentos de las frenadas, capacidad para absorber y amortiguar en gran parte las irregularidades del terreno, básicamente en un 10%, y la resistencia al desgaste, la facilidad para disipar el calor producido durante la frenada. ¿Ok? Los elementos de una rueda, parte mecánica y neumática. La parte de neumática y la parte metálica, ¿ok? O los aros radiales que se los conoce. ¿Cuál es el perfil de la llanta? Es la parte metálica de la rueda que mediante un perfil adecuado soporta el neumático y permite la unión del mismo al buje del vehículo a través del disco o piezas de acoplamiento. Tenemos, por ejemplo, el perfil de la llanta. Como se puede ver aquí, es una sección ya. Es esta sección de acá. Esto se lo conoce como aros radiales, ¿ok? Pero vamos a hablar del perfil de la llanta. El perfil de la llanta consta primero de lo que es la pestaña, el asiento talón y lo que es el agujero de válvula. Bueno, es el agujero por donde ingresa la válvula a nuestros tubos, ¿ok? Tipos de llanta. Tenemos, por ejemplo, las llantas de base honda de una sola pieza. Son los que comúnmente encontramos en cada uno de nuestros automotores. La base queda más profunda que su centro para permitir el montaje y desmontaje del neumático. Y las llantas de base plana o desmontables en 2 o 3, 4 y 5 piezas. Prácticamente las que usamos en nuestros automotores son las llantas de base honda de una sola pieza. ¿Ok? Tenemos los neumáticos. ¿Cuál es la función principal del neumático? Es de proporcionar una buena superficie de contacto con el suelo, con cualquier tipo de suelo, ¿ok?
y una elevada adherencia. Absorber las desigualdades del terreno, lo que constituye una ayuda al sistema de suspensión y proporcionar mayor comodidad a los pasajeros. Entonces, esa es la función principal de un neumático. ¿Ok? Vamos a ver los componentes de tres elementos principales. Tenemos, por ejemplo, lo que es la cubierta de nuestros neumáticos. Tenemos lo que es la cámara, el protector. Tenemos aquí lo que eh, nuestra llanta. Tenemos aquí lo que son los ajustes y los aros de cierre también. ¿Ok? Pero son partes de una llanta. ¿Ok? Partes de la cubierta, o sea, tenemos por ejemplo aquí la banda de rodamiento, que es la parte superficial. Tenemos lo que es la carcasa, que es la parte interna. Los talones, que es en esta parte justo como un perfil bajo. Y tenemos que lo que son los flancos. Tipos de cubiertas, en este caso, como habíamos mencionado, por ejemplo, tipos de cubiertas tenemos lo que son las convencionales. El neumático convencional es aquella cuya carcasa está constituida por telas, en este caso, como se puede ver aquí, por telas y cuerdas dispuestas en forma diagonal, alternadas formando ángulos menores a 90 grados. Se puede ver aquí cómo están las cuerdas dispuestas en forma diagonal y en forma 90 grados respecto a la línea central de cada rodamiento. Tenemos ahora lo que son los neumáticos de cubierta radial, por ejemplo, como se puede ver en esta imagen, es aquel cuya carcasa está constituido por telas de cuerda dispuestos perpendicularmente respecto a la línea central de la banda de rodamiento. Ventajas de la cubierta radial, en este caso de este tipo de cubierta. Primero, es el aumento del rendimiento del kilometraje por la reducción de la fricción con el suelo. Son más eficientes. Tiene menor consumo por la reducción de la fricción. Entonces, como ya mencioné, tienen un material de mejor calidad. Tienen mejor estabilidad. Tienen un aumento de confort por la mayor flexibilidad de los flancos. Y tiene menor calentamiento durante el rodaje. Y tiene una menor temperatura de trabajo. ¿Ok? Entonces prácticamente son neumáticos que podría decirlo yo que deben ser usados para nuestros automotores. ¿Ok? Los de cubierta radial. Vamos a ver un poco acerca de la nomenclatura de nuestra llanta. Y tenemos estos puntos muy importantes como se puede observar en esta parte. Por ejemplo, P representa el código de servicio. No sé si nos hemos dado cuenta, en nuestras llantas vienen una pequeña numeración. Entonces vamos a ver un poco de esa numeración. Tenemos que el P representa un código de servicio, el 215 el ancho de la sección, el 65 es la serie o el perfil, el R que es la construcción radial, el número 15 que es el diámetro de la llanta, el 89 que representa el índice de carga y símbolo de velocidad. Y tenemos aquí lo que es el código de seguridad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco de esto. Por ejemplo, la P, como se puede ver aquí, P215. La P, por ejemplo, es el código de servicio que está indicado por las letras P o LT. ¿Qué es lo que hace? Identifica un neumático para automóvil. Si es, por ejemplo, de light truck o de camión ligero. Identifica un neumático para camioneta de carga o para otro tipo de carga. ¿Ok? El 215 representa el ancho seccional expresado en milímetros. Entonces, el ancho seccional de nuestra llanta. ¿Ok? El número 65 es la serie o perfil del neumático. La R indica que es de qué tipo de construcción, si es radial o si es de otro tipo. Tenemos lo que es el número 15, nos indica el diámetro de la llanta, pero en este caso ya no en milímetros, sino en pulgadas. El número 89 que representa el índice de carga máxima, en este caso 89 corresponde a 580 kilogramos. H, que es el símbolo de velocidad, a qué velocidad máxima debe andar con nuestro automotor. Por ejemplo, corresponde a 210 kilómetros por hora.
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima sostenida a la que un neumático puede circular, transportando la máxima carga indicada por el índice de carga, con la presión de inflado que corresponde. ¿Ok? Y por último, tenemos lo que son la clasificación. En este caso, tenemos, por ejemplo, aquí el símbolo de velocidad, que es el símbolo H. Tenemos una pequeña tabla que, por ejemplo, según esa letra, se puede ver que nuestro neumático, su velocidad máxima debe ser de 210 kilómetros por hora. Y existe distintas letras que nos indican otros tipos de velocidades máximas a la que debe circular nuestro automotor. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si tenemos una rueda con clasificación Q y nos dice que la velocidad máxima es de 160 kilómetros por hora? Y en este caso, en mi automotor, yo empiezo a correr a, qué sé yo, unos 200 kilómetros por hora. ¿Qué puede pasar? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Existe más desgaste y menos estabilidad en este caso con el automotor. Ya. Existe mayor desgaste Consumo. y bueno, vamos a hablar de esos 3 puntos. Consumo. Primero, si una rueda está media baja, no tiene el nivel de presión mínima, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber mayor consumo en nuestro vehículo. Ahora, si de pronto nosotros estamos pasando de la clasificación de nuestro vehículo que nos dice aquí 89H, el índice de carga y símbolo de velocidad, por ejemplo, si nosotros nos pasamos este índice a, qué sé yo, a 200 kilómetros por hora, hay una ley física que prácticamente el neumático empieza a altas velocidades, empieza a deformarse. Entonces, una vez que empieza a deformarse, nuestro neumático empieza a perder estabilidad, empieza a perder lo que es la estabilidad. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso, que si de pronto nosotros normalmente en todo tipo de llantas empiezan a haber pequeñas deformaciones, que bueno, nosotros no podemos verlo a lo humano, pero según los estudios que se han realizado en este tipo de llantas empiezan a deformarse en la superficie en contacto con el calzado, como también mencionó nuestro compañero, que empiezan a haber también mayor área de fricción, empiezan entonces a desgastarse mayormente nuestras llantas, entonces puede haber problemas de estabilidad en primer lugar, ¿ok? Entonces debemos tener muy en cuenta esta clasificación, ¿ok? Y bueno, hasta aquí creo que hemos terminado con los temas que se me han asignado. Espero poder haberles ayudado en algo que de pronto ustedes necesitan saber acerca de lo que es mecánica básica. Como ya mencioné al inicio, es mucha teoría que se nos ha aplicado para los principios básicos de mecánica básica, ¿ok? Pero bueno, espero que en estas sesiones por lo menos algo lo básico lo hayamos aprendido, cómo funciona nuestro automotor, de qué nomás se compone, cuáles son los principales daños que a veces hay en nuestro automotor, para tener un conocimiento básico cuando estemos manejando nuestro automotor, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Licenciado, una preguntita, de acuerdo con los trabajos que ya enviamos, ¿nos puede indicar si ya están algunos calificando o todavía hay que esperar las notas? Prácticamente voy a empezar a calificar ya desde hoy noche prácticamente todos los trabajos para ya poder tener lo que son las notas ya para el día de mañana hasta, déjenme ver, prácticamente a las 3 de la tarde ya han de tener todos ya con su nota en el aula virtual. ¿Les parece? Profe, calificará con mano de madre, vea. Ujú. No, no sé, por eso como yo mencioné a un amigo también, no estoy aquí para hacer el mal a nadie, ni para decir, bueno, este no ha hecho mejor que, él ha hecho mejor que el otro, nada de eso. No, prácticamente usted hizo su tarea, tiene su nota y estoy aquí, como ya les dije, para apoyarles, para que ustedes comprendan un poco, sobre todo ya
no, sobre todo más que todo es en la prueba, y en la prueba ya tendrían que ustedes defenderse un poco más y bueno, los deberes prácticamente ya ténganlo por seguro que no van a ir con mala nota, ¿ok? Gracias, Gracias. licenciado. Profe, Igualmente, no. tomando en De cuenta mi, también que de mi parte hice con consulta y con parte de la materia. gracias, licenciado. Igualmente, no, por su tiempo, por darnos esta apertura de aprender algo, sí, porque de verdadmente la materia es muy extensa y con su explicación y con el tino que tuvo usted, sí, de verdadmente sí, sí llenó los vacíos que prácticamente uno se tuvo, ¿no? Y darle las gracias nomás, licenciado, y mañana darle el examen. Esperamos pasar todos, licenciado. Muy amable, gracias. Claro, claro, por ejemplo, como un compañero manifestaba que ha llenado incluso con teoría, mucho mejor, porque prácticamente a mí no me sirve ese conocimiento, más que todo le sirve a usted, usted que conozca más de su automotor, de su vehículo. Entonces, si usted lo ha hecho así, ya tiene su buena calificación, entonces no hay ningún problema por eso, ¿no? Igual al señor que al segundo señor que para responder su pregunta de igual forma, no he podido abarcar todo, a explicarlo de forma más detallada, con más ejemplos. ¿Por qué motivo? Porque realmente se me asignó mucha materia, se me asignó demasiada materia para poder explicar en 4 sesiones y cada sesión de 1 hora. Entonces, me tocó avanzar de forma muy rápida, ¿ok? Entonces, pero con lo básico que podamos haber aprendido me parece que es lo suficiente. Eso es de mi parte y créame, muchas gracias y les deseo mucha suerte en los exámenes para que ustedes también de igual forma vayan con excelentes notas, ¿ok? Y puedan aprobar el curso. Muchas gracias, licenciado. Gracias por sus Muy palabras. gentil, licenciado. Una buena noche. Muchas gracias, profe. Una buena Gracias, noche. licenciado. Buenas noches, lice. Gracias, Eh, suerte. Gracias, profe. Eso es el fin de semana. por Gracias. favor, si antes de que se retiren, por favor me permiten escanearles los que están presentes en la clase nada más, por favor, no se retiren todavía de la. Sí, señor, sí le puedo hacer una preguntita. Claro, sí, dígame, ¿no? Lo que pasa es que, verá, cuando yo enciendo el carro en las mañanas, a veces no quiere entrar la primera y la segunda. ¿Qué se debe eso? Disculpe. A ver, no le escuché muy bien. Verá, lo que pasa es que cuando yo enciendo el carro en las mañanas, o sea, lo dejo de calentar y todo, pero la primera a veces no me quiere entrar. ¿A qué se debe eso? Disculpe. Solo es en las Eh, mañanas nomás. bueno, primero lo básico, el aceite de nuestro automotor tiene un tipo de viscosidad, que normalmente cuando está en frío, esa viscosidad es un poco muy alta y empieza a ser un poco muy pesada el motor. Entonces, al momento de usted encender en frío, como que las partes internas del motor empiezan a tomar recién movimiento. Es como nosotros empezar a hacer deporte, tenemos que primero hacer el calentamiento para que se pueda mover mejor las partes articuladas de nuestro cuerpo. Eso pasa lo mismo en nuestro automotor. Entonces, si usted en las mañanas no calienta el auto y va a empezar a tener esos pequeños problemas, ¿ok? Lo aconsejable es que lo caliente unos 3 a 4 o 5 minutitos para que ya pueda moverse las partes internas de mejor manera y empieza a circular, ¿ok? Profe, esto suele suceder también con el líquido de frenos, porque igual tengo el mismo problema ya vuelta a mí en la camioneta cuando salgo de golpe, sin calentar obviamente, a veces vuelta como que me cuesta coger los frenos. Es que eso también pasa, el mismo fenómeno que mencioné anteriormente, es igual en el líquido de freno, empieza a recircular el freno en la parte interna, empieza a recircular el freno hasta ser activado. Pero al momento de que si nosotros no calentamos bien el automotor, de igual forma el líquido de frenos tiene una determinada viscosidad, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza como quien dice, recién a reaccionar. ¿Ok? ¿Y qué pasa si tiene burbujas de aire dentro de la manguera del líquido de freno? Como yo expliqué en una clase anterior, eso se le conoce como corrosión por cavitación. Ese tipo de corrosión por cavitación hace que esas pequeñas burbujas que hay a veces Tenga adherencia al freno. en todos nuestros tubos o nuestro sistema, por ejemplo, nuestro motor interno, esas pequeñas burbujas empiezan a implotar o a explosionar y empiezan a comerse poco a poco el material.
Entonces, pero ese es un fenómeno que no se puede evitar, prácticamente no se puede evitar. Y bueno, con paso del tiempo se empieza a dañar poco a poco partes de nuestro automotor, pero por eso hay que darle distintos mantenimientos. ¿Ok? Ok, gracias. Y tengo una pregunta, buenas noches, disculpe. Bueno, está Claro. claro lo que usted acaba de mencionar y relacionando a la pregunta que hizo el compañero anterior. Sin embargo, yo tengo una inquietud también. Bueno, yo tengo la teoría de varios mecánicos que siempre han dicho que los carros actuales, en este caso, bueno, mi auto es del 2013. Sin embargo, me han dicho que ya es de un año que los carros no necesitan que se caliente. Y usted dice unos 2, 3, 4, hasta 5 minutos. Ahora, bueno, por lo que yo he podido constatar personalmente es que un carro cuando se le calienta toma la revolución normal, porque cuando se calienta, cuando está frío, o sea, se siente la revolución un poco acelerada. Entonces, lo que usted menciona es lo ideal para un auto. Espera, prácticamente en los carros modernos prácticamente ya no existe mucho ese problema. ¿Por qué motivo? Porque tienen lo que es la válvula relenti, ¿ya? La válvula relenti, ¿qué es lo que hace? Es abrir una pequeña, como una punta, ¿ya? Esa pequeña punta, ¿qué es lo que hace? Es abrir y cerrar el flujo de aire cuando está el motor arrancado en frío. Entonces, cuando arranca en frío, esa válvula relenti, ¿qué es lo que hace? Es abrir un poco más el paso del aire y hace que el motor empiece a revolucionar. Eso ya es ese ya es un trabajo electrónico de la computadora. Entonces, ¿cómo es la parte, la unidad central de nuestro computador, de nuestro automotor? ¿Qué es lo que hace? Automáticamente empieza a revolucionar el motor. Entonces, a veces cuando prendemos empieza como que alguien estuviese revolucionando el motor, o sea, acelerando el motor. Pero eso ya lo que es lo que hace es nuestra unidad central de procesamiento. Entonces, la computadora, como se lo conoce, eso hace automáticamente ya los motores ya actuales, ¿ok? Pero en los carros que no tienen tanto ese sistema, tenemos ese mismo problema que tenemos que dejar calentando un poco más para que empiece a trabajar de forma tranquila nuestro automotor, ¿ok? Gracias, licenciado. Ya listo. Solamente lo último nomás, pero en este caso, para los vehículos que usted acaba de indicar, que ya bien son más modernos, ¿es recomendable o sea, no hay problema de que se le caliente? Porque yo al menos acostumbro a calentar en las mañanas. Entonces, pues le digo, no hay problema de calentarle, o en caso si es que no quiero calentarle, igual no hay ningún problema. Prácticamente no va a haber tanto problema, pero lo que sí va a haber es que el carro no va a funcionar de una mejor manera, va a empezar como que a ahogarse, como que a trabarse, entonces hasta que empiece nuevamente. Es como ya le digo, como si usted empezara a entrar a jugar fútbol y entra de una a correr, entonces usted puede desmayar, ¿no? Entonces eso es lo mismo que pasa en nuestro automotor. Si entramos, le prendo y de una salgo, entonces va a haber problemas, no va a acelerar bien, no va a combustionar bien, entonces hasta que se estabilice. ¿Sí? Pero preferible que lo calentemos un momentito para que las partes internas del motor se lubriquen bien y empiece a trabajar normalmente. Listo, muchas gracias, licenciado. Ya muchas gracias a todos y que tengan una buena noche y les deseo mucha suerte en su examen y espero que les vaya muy bien de mi parte, ¿ok? Muchas gracias, muy amable. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias.